Buenas noches, tengan todos, estimados participantes de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente del CIDIAT. El grupo está conformado por Andrea Burguera, Daniela Pineda, Libes Ramírez, Luis Mora, María Dugarte y mi persona Eso Flores. Eh, Otro trabajo sobre las prácticas de conservación del suelo en la microcuenca Quebrada de Montalbán, parroquia Montalbán, del municipio Campo Elías, estado Mérida, Venezuela. Bueno, primero que nuestra área de estudio se encuentra en el estado Mérida, en Venezuela, en la parroquia del mismo nombre, Montalbán. Al oeste está con la microcuenca de la Quebrada La Portuguesa y al este con la microcuenca de la Quebrada La Pedregosa. Tiene una superficie, la microcuenca, de 1450 hectáreas, una altitud que varía desde los 1080 hasta los 3760 metros sobre el nivel del mar. La precipitación media es de 1000 milímetros y las temperaturas varían con la altura, desde los 18 hasta los 23 grados centígrados. Bueno, el área de estudio se identifican, vamos a decir, 5. Aquí tenemos 3 reflejados, pero ya les explicaré. Usos: el uso agropecuario y agrícola, el agropecuario, que es agrícola y ganadero, que se encuentra en la parte media de la microcuenca, el uso, vamos a decir, residencial rural, que está en la misma parte media de la cuenca, el uso urbano, el cono de eyección, específicamente donde está la ciudad de Ejido, diríamos que Queido, el uso recreativo, cercanías de la carretera panamericana, donde está la Venezuela de Antilles, y vamos a decir que la parte alta de la cuenca, bueno, tiene partes del Parque La Culata. Bueno, los procesos de degradación en la microcuenca generalmente están, vamos a decir, condicionados por actividades antrópicas. Tenemos agricultura, pastoreo, hay una expansión de la frontera agrícola, vamos a decir que hay deforestación, incendios, eh, todo esto ha llevado a la degradación de la misma. Y entre los procesos de degradación que nosotros hemos encontrado tenemos lo siguiente. Hay degradación por pérdida de la biodiversidad. Bueno, en la microcuenca se ha llevado a cabo la intervención, más que todo hacia la zona protegida, y eso ha generado una eliminación de la cobertura natural, de la vegetación natural, y con esa disminución hay una ya no hay una disminución del aporte de materia orgánica inicial o del aporte de materia orgánica al mismo suelo, y pues hay una disminución del aporte de materia orgánica, una disminución de la biodiversidad y también hay una, vamos a decir, una alteración de la evolución de la misma materia orgánica. Es decir, como consecuencia las plantas ya no van a tener los nutrientes que necesitan. Entonces, entre los efectos que tenemos, bueno, esto más que todo se lleva con la parte media, la microcuenca, esa intervención, y lo que acelera también los procesos de erosión y una eliminación de la materia orgánica, pues, que es lo que cubre vamos a decir, la parte superficial del suelo. Entonces tenemos entre los efectos, bueno, ya no hay nutrientes disponibles para las plantas. Si no hay nutrientes, como consecuencia el suelo ya no es fértil. Y si hay una disminución de la materia orgánica, lo que yo le decía, incrementa los procesos erosivos. Y bueno, si no hay materia orgánica que también le da al suelo mayor resistencia, pues va a ser susceptible a la compactación. Bueno, degradación por desequilibrio de nutrientes. La Universidad del Zulia llevó a cabo un estudio en la parroquia Jají, aledaña a la Montalbán. Aquí ellos determinaron que se estaba llevando a cabo un uso excesivo de fertilizantes en toda la zona. Entonces ellos proponían el uso de vamos a decir, de materia orgánica, de abonos orgánicos para evitar la contaminación. Porque ¿qué trae como consecuencia? El exceso de, vamos a decir, de fertilizante, un exceso de nutrientes, una contaminación del suelo, contaminación del agua, vamos a decir, los químicos se adhieren a las partículas del suelo y con la erosión pueden ser arrastrados hasta los ríos, etcétera. Todo eso se puede presentar. Si hay un exceso de nutrientes, tenemos esos problemas. Y también se pueden presentar en los sitios donde no la agricultura es de subsistencia, vamos a decir conucos, donde se llevan a cabo prácticas y no se reponen los nutrientes al suelo. Entonces hay una disminución de nutrientes. Y aquí pueden observar, perdón, aquí pueden observar estos, vamos a decir, este círculo. Bueno, estas son las prácticas que se proponen.
Ya lo veremos más adelante, pero bueno, aquí tenemos el uso de cobertura. Esto representa uso de cobertura. Esto representa los mejoradores de suelo, abonos verdes, etcétera. Las prácticas correspondientes para solucionar este problema de nutrientes. El uso de cobertura evita la pérdida de la materia orgánica y mejoradores de suelo. Bueno, otro proceso es el de la compactación. En la zona no se llevan a cabo generalmente la microcuenca montalbana el uso de maquinaria, vamos a decir como tractores. Sin embargo, se lleva el arado, se utiliza mucho el arado y hay un proceso de degradación que es el de por compactación, que es de tipo superficial. Eso ocurre en las fases preparatorias del terreno. Entonces podemos tener ese caso aquí y también podemos tener el caso del sobrepastoreo. El sobrepastoreo por el pisado del ganado puede generar la compactación y en zonas altas acelera los procesos de erosión. Entonces también es un proceso que es presente en la zona. Tenemos degradación por pérdida de carbono. Bueno, también lo hemos identificado. En la zona se encuentran siembras de pino y esa generalmente se lleva también a cabo la quema, una práctica muy aplicada en las zonas andinas, la quema para expandir la frontera agrícola, supuestamente para preparar el terreno, pero lo que conlleva una pérdida, aparte que, bueno, si se pierde la cobertura, como ya les expliqué, se está interviniendo, más adelante verán los mapas, se lleva a que, bueno, que ya las plantas de su forma natural no pueden captar el carbono y fijarlo al suelo, sino simplemente se pierde ese ciclo. Y entonces hay una degradación por pérdida de carbono identificada en la microcuenca montalbana. Entonces ve, aquí podemos ver las prácticas que se proponen: mejoradores de suelo, el uso de coberturas. También una de las causas es los tipos de labranza que se llevan a cabo, que ayudan a la pérdida de carbono. Y bueno, que tenemos cortafuego de las prácticas amarillas, que evitan los incendios, que son los principales causantes de pérdida de carbono. Y bueno, uno de los más importantes, la degradación por erosión. Esto es generalmente, bueno, ocurre mucho en las zonas altas, zonas de alta pendiente, lo que da la gravedad, que es un condicionante del desplazamiento y del incremento de la velocidad de la escorrentía por cuestiones físicas. Y una microcuenca de montaña generalmente es susceptible a esos procesos por escorrentía, las pendientes, tipo de precipitación, la intensidad de la precipitación, las laderas abruptas, generalmente las características de la zona, o sea que se va a llevar a cabo. Y aparte que esto es condicionado por las actividades que allí se aplican, la agricultura, los sistemas de labranza, si los sistemas de labranza no son adecuados, porque puede que hayan sistemas de labranza adecuados, como vamos a decir, el arado de yunte bueyes, que no es un sistema tan que degrada tanto el suelo, pero si los suelos generalmente son suelos desnudos, está aplicando cultivos que no usan cobertura, pues son suelos susceptibles a sufrir desprendimiento cuando cae la lluvia. Bueno, aquí tenemos los mapas. Generalmente esto es mapas que se utilizan para determinar la erosión, que pueden observar las altas pendientes en rojo, la zona de la parte alta de la cuenca, de la microcuenca. Aquí tenemos la vegetación más abundante en la zona alta y los tipos de suelo. Aquí tenemos el mapa, pueden observar el mapa donde la erosión es alta. Realmente en las zonas altas depende también, porque si son zonas pendientes, pues la cobertura ayuda mucho, el tipo de cobertura, ¿verdad? La erosión es condicionada por la pendiente, la cobertura, las características físicas del suelo. Bueno, las precipitaciones también, la intensidad de las precipitaciones. Y aquí tenemos lo que yo le he explicado, la intervención. Esta es la intervención B. Este es el uso propuesto. El uso propuesto que no se puede intervenir, pues, o sea, esto es una zona protegida, pero aquí vemos la intervención. Aquí hay una zona donde está implementando la ganadería y esto es intervenir. ¿Qué tenemos como consecuencia? Bueno, una intervención en las zonas altas son los desnudos, precipitaciones, o decir las altas pendientes, características del suelo, pues condicionamos los procesos de erosión. Entonces, ¿qué hay que proponer? Algunas prácticas que si van a implementarse aquí, cultivo, porque me imagino que aquí, bueno, aunque ejido, hay un plan de ordenamiento que está de Jaji Tabay, ejido Tabay, de ordenamiento para proteger que se asigna tres tipos de uso: la zona protegida, la zona de uso agropecuario y la zona rural, de abajo,
pues sí, generalmente pues eso no se cumple, pues. Aquí en Venezuela no se cumple prácticamente nada de eso y pues si igualito que se va a intervenir, pues lo que hacemos nosotros es que proponemos algunas prácticas para que cuando se lleven aquí a cabo las actividades agrícolas y pecuarias, pues no acelerar esos procesos erosivos que ya están siendo condicionados por las características de la zona. Bien, aquí tenemos las fichas, nosotros las basamos en fichas de los procesos de las prácticas. Bueno, como el CIDIA lo estudia, lo clasifica en prácticas verdes, azules y amarillas. Bueno, aquí tenemos la primera práctica que nosotros proponemos, una práctica verde, y es el sistema de que busca, la práctica verde en general, aquí tenemos, bueno, busca reducir la erosionabilidad del suelo. Reducir la erosionabilidad de qué tipo de vista, bueno, vamos a reducir aquí que las partículas se desagreguen, la desagregación del suelo. Elevar la productividad del suelo, esto es como, bueno, mediante mejoras, condiciones, pero mejorar también las características físicas, las propiedades físicas del suelo. Y bueno, y disipar o amortiguar los impactos de la energía cinética. Cuando la gota de lluvia cae, pues generalmente por el golpe, por el impacto, la distancia que hay genera un impacto en las partículas y pues las desagrega. Entonces, con coberturas del suelo soluciona ese problema. Bueno, las prácticas que nosotros proponemos, la labranza alternativa vertical y el sistema de labranza de conservación. ¿Por qué? Bueno, generalmente en este sitio, en esta microcuenca, generalmente la labranza que se lleva ahí es de yunte de buey. Pero si los sistemas agrícolas van a, como observaron, se está llevando a cabo intervenciones, se van a extender, pues ¿qué se busca? Que se apliquen los sistemas de labranza vertical, generalmente de tractor, tipo oruga. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene un mayor agarre para la pendiente, tipo cincel. Segundo, que este tipo de labranza, a diferencia del horizontal, la característica del horizontal es que tiende a generar capas subsuperficiales. Entonces esas capas, cuando las raíces de las plantas se extienden hacia abajo, generalmente crecen de manera horizontal porque genera esas capas compactadas. En cambio, a diferencia de la labranza vertical, lo que hace es que rompe esas capas. ¿Y qué tiene? Bueno, lo veremos más adelante en los beneficios y también las desventajas. Y la siembra directa, que generalmente lo que busca es, bueno, la alteración mínima del suelo. Sembrar sobre rastrojo, cultivo muy, conserva mucho. Bueno, es una medida preventiva. Aquí tenemos los objetivos. Busca romper, como ya explicaba, esas capas de compactación, pero sin perturbar esa estructura, es decir, sin voltear como la labranza convencional. Bueno, controlar aquellas plantas indeseables, disminuir la compactación del suelo y facilitar la penetración y el almacenamiento del agua porque rompe esas capas. Tiene el suelo una mayor infiltración, mayor retención de agua, lo que es beneficioso. Una de las características de la labranza convencional es la forma de encharcamiento, porque se generan esas capas superficiales. Entonces, pues, eso es lo que se busca en este tipo de labranza. Entonces aquí tenemos, ¿ves?, el uso de la tierra. Bueno, cultivos de papa, hay mucho cultivo de alta montaña, también maíz, trigo, el uso del ganado vacuno, el clima subhúmedo, precipitaciones. Y aquí tenemos, ¿ves?, ya habían visto anteriormente estos simbolitos. Bueno, esto es lo que soluciona proceso de degradación, de pérdida de la biodiversidad, la compactación. Bueno, aquí no se ve muy bien el chulito, pero aquí abajo sí se ve el carbono orgánico. Aquí miren, la erosión, por eso lo menciono, porque no salió, pero lo menciono, la erosión, la compactación, estos cuatro procesos. Y aquí tenemos el símbolo, el logo que le dimos nosotros a ese tipo de práctica. Aquí podemos ver, bueno, se ve pequeño, bueno, árabe yunta, el uso de matraca, el uso de, bueno, tractor con oruga y cincel, y tenemos la siembra directa por tracción animal. Bueno, aquí tenemos los beneficios. La labranza vertical, bueno, va a reducir un tiempo. Si se aplica la labranza vertical, bueno, reduce el tiempo de trabajo. El uso de la máquina es mucho más rápido. Va a disminuir la erosión porque, bueno, este tipo de labranza pues va a romper, vamos a decir, las capas compactadas, pero sin desagregar las partículas del suelo, o sea, de una manera como lo hace la labranza convencional, dejando esas partículas vulnerables a la correntina. Un beneficio de la yunta de buey.
que proponemos la labranza vertical, la yunta de buey para zonas más pequeñas o bueno, también de uso intensivo, pero se propone la yunta de buey. Una de las ventajas es que se puede acceder a microrelieve, es decir, zonas donde la máquina es difícil de manipular, bueno, puede hacer la yunta de buey. La siembra directa con tracción animal, uno de los beneficios, bueno, puede acceder también a microrelieve porque es más controlable, el impacto mínimo es menor en el caso del uso de máquina. Y bueno, la siembra directa con el uso de matraca, que bueno, tiene un mayor control, porque es una herramienta manual, reduce el combustible y... ¿Cuáles son las desventajas de las medidas? Bueno, aquí tenemos la labranza vertical. Una de las a pesar de que bueno, se recomienda la aplicación de este tipo de tractor es porque tiene una menor compactación, el impacto, el peso se distribuye en la oruga y no a diferencia del tractor que el peso se distribuye en las ruedas y genera una mayor compactación, pero sin embargo es máquina y como máquina puede generar ciertos niveles de compactación por mucho que sea que trate de solucionar esos problemas. Y la yunta de buey, bueno, que o sea, requiere mucho tiempo para preparar la tierra, o sea, es uno de los problemas. Y la siembra directa es que en el caso por ejemplo de la matraca sirve solo para grano, un sistema que tiene para la semilla y el otro para, es decir, que el uso de la matraca para otros tipos de cultivos no sirve, solo para grano, frijol, maíz, arveja, etcétera. Y son para extensiones muy pequeñas, o sea, el uso de la matraca es algo para sitios siembras muy pequeñas, no va a sembrar grandes extensiones a punta de matraca. Y aquí tenemos el mantenimiento. Bueno, aquí tenemos la otra práctica que proponemos, que es la mejoradores de suelo, igual dentro de las prácticas verdes, que aquí tenemos que lo que buscan, está aquí en esta zona, mejorar la agregación del suelo y aumentar la estabilidad de los agregados y elevar la productividad del suelo. Esta es la del mejorador de suelo. Mejorando la condición física, química y biológica. ¿Qué tipo de práctica? Bueno, proponemos fertilizantes inorgánicos y minerales, específicamente de liberación lenta. Acuérdense que en el estudio de la Universidad del Zulia, en la zona, se determinó que una de las características era el uso excesivo de fertilizantes. Entonces, bueno, esto da mucha ventaja porque vamos a decir que es una fertilización controlada. O sea, se agrega el fertilizante y él se va liberando a pasar el tiempo y de esta manera la planta va teniendo sus fertilizantes, o sea, sus nutrientes, o sea, los va absorbiendo a medida que se va liberando y él se va liberando pues a medida que ella lo va necesitando. Y mejoradores orgánicos, abonos de residuo orgánico y abono verde. Bueno, aquí tenemos la descripción técnica, que es un fertilizante inorgánico y mineral, bueno, un abono que ayuda a incrementar la masa foliar de las plantas y si las plantas crecen, tienen mayor fortaleza, pues son más resistentes a plagas, enfermedades, etcétera. Aquí tenemos la descripción de fertilizantes inorgánicos y minerales que ayudan a incrementar que las plantas tengan una salud, un crecimiento adecuado, un desarrollo adecuado, mejoran la productividad de la planta, etcétera. Los mejoradores orgánicos, que tenemos los abonos de residuos orgánicos, son los residuos que vamos a incorporar al suelo, estiércol de vaca y se lleva a cabo la ganadería adecuadamente preparado, o sea, y recibe la cosecha de papa. Recomendamos esto porque primero que es lo que se lleva a cabo en esa zona, o sea, el cultivo de papa. Y segundo que bueno, que tiene una relación carbono-nitrógeno que está en el punto ideal pues. Y los abonos verdes. Bueno, el abono verde es un cultivo, puede ser una leguminosa que generalmente preferible esto, se deja crecer y cuando aparte que fija nitrógeno pues se incorpora al suelo y ayuda, mejora la infiltración, bueno ya lo veremos los beneficios. Aquí tenemos los objetivos, retener los micronutrientes, aumentar entre las propiedades químicas, la capacidad de intercambio catiónico, estimular la actividad biológica, mejorar la fertilidad del suelo, estos son los objetivos. Bueno, aquí tenemos cuáles son los procesos. Ayuda con la erosión, por supuesto. Ayuda con la erosión, la materia orgánica siempre ayuda con la erosión. Disminuye la compactación a que se sea completo. En este caso, si se propone, no va a haber un desequilibrio de nutrientes, los de liberación lenta.
Bueno, aquí tenemos mejora la biodiversidad, está la pérdida de la biodiversidad y la tensión de carbono, y evita, bueno, la contaminación agrícola. Pero aquí tenemos los beneficios. Son los beneficios. Mejora las propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo, por supuesto. O sea, el aporte de materia orgánica va a dar una mejor estructura al suelo, capacidad de intercambio catiónico, eh, aporte de los elementos nutrientes, promueve la fertilidad química de los mismos. Esta aplicación de abonos orgánicos va a producir mejoras en el mismo suelo y que tiene un incremento de la materia orgánica. El abono orgánico también va a incrementar esa capacidad de retención de humedad de los suelos. Una de las características, mejora la infiltración, va a mejorar la capacidad y va a evitar la compactación, entre muchas otras cosas más. Tenemos los beneficios de las medidas. Y bueno, aquí tenemos algunas desventajas, generalmente siempre. La desventaja en este caso, por ejemplo, los fertilizantes, bueno, si se aplican en exceso y mal manejados pueden ocasionar daños ambientales, lo que ya he mencionado, la contaminación del agua, etcétera. El abono orgánico que tiene que ser bien preparado y aplicado de la manera adecuada. Los fertilizantes de liberación lenta también, en ser aplicados de manera adecuada. Una de las ventajas es que ayuda a vamos a decir, se aplica una sola vez, disminuye los costos. Y bueno, los abonos verdes, igual costo asociado, se requiere de mano de obra también para implementarlo, entre muchos otros. Puede ser, bueno, aquí mire una desventaja de algunos agricultores en la aplicación de abonos, porque este abono verde también sirve como práctica de uso de cobertura. Bueno, muchos agricultores han denunciado el uso de que los abonos verdes pueden atraer ratones y plagas, enfermedades, y también pueden atraer serpientes. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Bueno, aquí tenemos la otra práctica verde, el uso de cobertura. El uso de cobertura es para reducir ese impacto vamos a decir, el impacto de la gota de la lluvia, reducir de esta manera que ocurra, o sea, que sea un condicionante a los procesos erosivos. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, de las coberturas vivas, proponemos en el caso de los cultivos perennes que se aplican en la zona, porque en la zona se aplican los cítricos, bueno, gramíneas, tipo permanente, se puede utilizar también tipo pastoreo. Por eso, porque son árboles cítricos y pues no hay daño pues a otros cultivos. También en el caso de cultivos temporales, pues sí se propone la leguminosa, aparte que es a un abono verde, una cobertura. Las coberturas muertas, cascarilla de arroz, se puede implementar, y los residuos de las cosechas anteriores de la zona, maíz, trigo. Este es excelente, cascarilla de arroz, pero se recomienda más el maíz y el trigo o residuos de la zona por los costos de transporte. Asociación de cultivos que sean adecuados, maíz, frijol, papa, frijol. Hay unos que no son compatibles, entonces no hay que saber muy bien las asociaciones. Y la forestación en las zonas que han sido intervenidas para prevenir pues los procesos erosivos. Bueno, aquí tenemos que es una cobertura viva, una definición. Una cobertura viva es tipo de cultivo, puede ser permanente o temporal. Pues si es temporal, pues puede incorporarlo al suelo para mejorar las propiedades físicas, propiedades químicas, biológicas del mismo. Una cobertura muerta, aprovechando, puede ser hojas, hierbas, residuos de los mismos cultivos anteriores, como el trigo, etc. Asociación de cultivos, bueno, a plantar cultivos que van a actuar, que generen beneficio mutuo. Por ejemplo, como la captación de nutrientes, controlar las plagas, y la forestación, proceso para recuperar árboles que ya se han perdido por las zonas que han sido intervenidas, y para también prevenir la erosión, las zonas de alta pendiente. Aquí tenemos los objetivos. Tenemos proteger el suelo de las precipitaciones, el principal, de alta intensidad, evitar que la gota de la lluvia desagregue el suelo. Mejorar la aireación del suelo a través de sus raíces, disminuir la escorrentía, viene actuando también como una práctica azul. Las coberturas vivas y muertas vienen actuando también como una práctica azul, es decir, disminuir la velocidad de la escorrentía.
Bueno, y disipar la energía cinética de la gota de lluvia, que vendría siendo este mismo, de que el suelo sea desagregado y dejar esas partículas vulnerables a la correntía. Aquí tenemos las prácticas. De aquí ayuda el proceso de la erosión, de la compactación, la materia orgánica, pérdida de carbono y el logotipo el logo que le colocamos funciona a los tipos de cobertura que nosotros proponemos. Forestación, cobertura, cascarilla de arroz, el uso de maní forrajero, una leguminosa muy buena y muy adaptable en todos los campos. Bueno, aquí tenemos las ventajas, los beneficios. Bueno, los costos son bajos porque estas semillas, si se tienen de un agricultor, pueden pasar de un agricultor a otro. Va a sustituir los herbicidas y los fertilizantes. Primero porque dígame, si un abono verde va a aportar nitrógeno al suelo, y aparte que si hay algunas asociaciones de cultivos que sirven como herbicidas, plantas aromáticas o coberturas que se pueden utilizar que son aromáticas, vamos a decir que sirven como para alejar las plagas. Bueno, no se necesita un conocimiento muy amplio y vamos a decir herramientas muy sofisticadas para la implementación de las mismas. Y bueno, el tamaño de muchas semillas, por ejemplo la mucuna, etcétera, va a facilitar su siembra. Las coberturas muertas va a disminuir va a incrementar la infiltración, pero va a disminuir la escorrentía. O sea, estas son las ventajas, pues. Como les decía, sirven como una práctica azul. Una mayor disponibilidad del agua en el suelo, por lo mismo que va a aumentar la infiltración, etcétera. Aquí tenemos las desventajas de algunas. Tenemos en el caso de las coberturas, son ventajas todavía de la parte anterior. Mejora la calidad del aire, va a mejorar la calidad del agua, la forestación. Pero aquí tenemos las desventajas a partir de acá de coberturas vivas. Bueno, que se necesita un manejo cuidadoso para que no vaya a haber competencia entre cultivos. Eso hay que tenerlo en cuenta, y los agricultores, lo que comentaba, reclama que los cultivos pueden atraer ratones y los ratones atraen a las serpientes venenosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Las coberturas muertas, la aplicación de los materiales obtenidos, si están fuera, por eso es que se recomienda que estén en el sitio, que sean del mismo sitio, los costos de transporte, etcétera. La asociación de cultivos, bueno, hay que tener un manejo por cada cultivo. Y la forestación, muchas veces tiende a utilizar los agroquímicos. Bueno, aquí tenemos la práctica azul. Primero hay que tener en cuenta las verdes. Las azules van a ser como complementarias a las verdes. Aquí tenemos las prácticas que buscan. Prácticas azules, dos cosas, vamos a decir tres, pero generalmente lo básico es reducirle esa velocidad de la escorrentía y ese volumen de la misma. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, cultivos en contorno, barrera viva para reducir esa velocidad, cultivo en contorno, la barrera viva, y zanjas canales para reducir esa masa, ese volumen de agua. Y unas terrazas individual, pero para modificar la pendiente. Esto va a servir como complemento de las prácticas verdes ya que se proponen implementar en la zona. Aquí tenemos que es la descripción técnica de un cultivo en contorno, un cultivo que se hace siguiendo las curvas de nivel. Se hace en sentido de la pendiente para reducir la velocidad de la escorrentía, siguiendo las curvas de nivel, y de esta manera evitar los problemas de erosión. Aquí tenemos la zanja, que lo que hace es captar esa escorrentía y enviarla hacia otro sitio para captar esos volúmenes de agua y trasladarlo a otro sitio para evitar los problemas que puedan causar a los mismos cultivos los problemas de erosión. Y una terraza individual, que se construye alrededor de los árboles. Se propone generalmente de los árboles para ayudar en evitar el proceso de erosión, zonas dependientes. Estos son los objetivos de cada uno: el cultivo de contorno de la barrera viva, controlar la erosión del suelo, pero esta medida va a disminuir la velocidad del agua, y también va a funcionar como el control de plagas, dependiendo de la barrera que se utilice. Y los canales de desviación lo que hacen es intersectan esa agua y la desvían, como ya había explicado. Aquí tenemos lo que soluciona los procesos erosivos, compactación,
la pérdida de la materia orgánica. También esta pérdida de materia orgánica puede llevar a la pérdida de carbono orgánico del suelo. Entonces pues soluciona estos problemitas acá. Que tenemos los beneficios de las medidas, algunos beneficios. Bueno, tenemos que la biomasa que se obtiene en base a un plan de manejo adecuado va a significar beneficios para ese productor. O sea, si el forraje se puede servir de la barrera viva como forraje para los animales, la hojarasca. Si esta misma materia orgánica que aporta, vamos a decir, la barrera viva, va a mejorar la fertilidad del suelo, etc. Las zanjas de canal de desviación, bueno, va a disminuir esa erosión hídrica que genera por las velocidades, va a ayudar a estabilizar los suelos, va a evitar la pérdida de suelo por erosión, etcétera. Y las terrazas individuales, aquí tenemos algunas. Vamos a mencionar algunas en beneficio de la conservación de la biodiversidad y la acumulación de carbono en el suelo mediante ese tipo de terraza. Y bueno, los mantenimientos que se pueden llevar, el mantenimiento, por ejemplo, de la barrera viva, puede ser, por mencionar alguno de ellos. El mantenimiento puede ser que esto hay que inspeccionarlo, hay que ver dónde hay, vamos a decir, espacios vacíos y replantarlos. Entonces el mantenimiento hay que darle a las barreras vivas es lo mismo que a la zanja de canal de desviación. Hay que hacerle su mantenimiento correspondiente, dependiendo de la práctica que se utilice. Y bueno. Y por último, las las prácticas que proponemos, las denominadas prácticas amarillas. En este caso pues, se proponen cortafuegos, cercas protectoras. Bueno, que los objetivos es como servir de, vamos a decir, un apoyo a las prácticas verdes y a las prácticas azules. En este caso un cortafuego en las zonas próximas, como ya se ha mencionado, a las sembradíos de pino, generalmente siempre están sufriendo incendios. Y las cercas protectoras que van a ayudar a evitar el ingreso de ganado, vamos a decir, a cultivos, a áreas frágiles, por ejemplo, zonas que sufren los procesos erosivos por el ganado en zonas de altas pendientes, o las mismas cárcavas que ayudan ellos a contribuir el tamaño de la cárcava. Entonces o ayudan en el proceso de erosiones, como que se propone las cercas en las zonas de alta vulnerabilidad. Bueno, aquí un cortafuego, que es una técnica que se aplica para, vamos a suponer, dividir aquí, como ven en la imagen, una especie de cobertura, dividirla en dos para evitar que el fuego pase de esta zona para esta. Cuando se está quemando, o sea, para impedir el paso del fuego. Y una cerca, bueno, evitar que los animales, vallas también, dependiendo del tipo, pues ingrese a un terreno que tiene un uso determinado. Tenemos los objetivos: impedir el avance de los cultivos de pino, prevenir la penetración de ganado en cultivos y evitar el avance del ganado en suelos de alta vulnerabilidad, que van a contribuir a dicho proceso. Entonces, ¿qué previene? Bueno, la degradación, la compactación por el piso de ganado, previene la pérdida de la materia orgánica y la pérdida de carbono. Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a proteger el bosque. Aparte de que las personas están interviniendo, pues se protegen de los incendios que los devoran, a controlar esa vegetación indeseada. Vamos a reducir el riesgo de incendios y incrementar la calidad y la cantidad del forraje. Y los cercados, pues vamos a controlar el ingreso no deseado del ganado, mayor control en la microcuenca, porque vamos a tener un mayor control sobre el ganado. Y entre las desventajas de las medidas, bueno, ¿qué tenemos? Un cortafuego no lo puede instalar cualquier persona, tiene que ser una persona capacitada. Generalmente esto lo hace la protección civil. Quiere decir que no todo el mundo puede hacer esto. Hay que tener conocimiento de las condiciones de humedad, viento, temperatura. Y entre los cercados, bueno, por mencionar algunas ventajas, que bueno, dependiendo del material, si es madera necesita tratamiento. Entonces, si son eléctricos, los animales pueden sufrir descarga. Las personas que lo instalen deben ser personas capacitadas. En el caso más de si es eléctrico, la durabilidad, o sea, dependiendo, porque tienen que estar expuestos, puede ser corta, entre muchas desventajas. Entonces,
son las prácticas que se proponen en la microcuenca Montalbán. Ahí tenemos las verdes, azules, complemento de las verdes. Las amarillas, un complemento de las dos. O sea, se proponen en base a los problemas que ya se han identificado. Hay ganadería, hay de pérdida de la cobertura, como ya vieron los mapas, entonces se proponen esas medidas. O sea, son para tratar de conservar el suelo, reducir ese proceso de erosión, de degradación del suelo y con él la pérdida de la fertilidad y la afectación que ocurre en la parte baja de la cuenca, porque todo lo que ocurre en la parte alta pues se ve reflejado en la parte baja. Hay mucho, bueno, en el 47 como que ocurrió un suceso en base a, la, a los procesos que se generan, condicionados por los procesos que se generan en la parte alta de la microcuenca, procesos erosivos y bueno, acarrea la sedimentación en el curso de agua y genera problemas. Entonces se proponen todas estas medidas para tratar de reducir al máximo los procesos de erosión, o sea, la derrumbes, todo ese problema. Esa ha sido la exposición, esta es la bibliografía y bueno, gracias, espero les haya gustado y bueno, muchas gracias por tu atención.